¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal? La fábrica de dólares. ¿Y por qué importa? Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Mayer Amschel Rothschild. Un ensayo por Carolina Flyen. Es indiscutible que la hegemonía estadounidense se basa, además de en su propio poderío militar y económico, en la presencia dominante de su moneda en la economía global, es decir, en el monopolio de la fabricación de dólares de la Reserva Federal. El dólar es y ha sido la principal moneda de reserva y de referencia del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decide adoptarla como divisa internacional durante los acuerdos de Bretton Woods. La adopción se realizó bajo la condición de la Reserva Federal la respaldara. La adopción se realizó bajo la condición de que la Reserva Federal la respaldara con oro, pero a partir de 1971 este requerimiento se abandona. Desde ese momento el dólar se convirtió en una moneda fiat, moneda por decreto, respaldada por el gobierno estadounidense y sin valor intrínseco. Y en una sociedad materialista como la nuestra, es decir, una sociedad donde el sentido vital del ser humano se reduce a alcanzar el bienestar material al que se asocia con la felicidad, es indudable que el que tiene el poder de decidir cuándo, cuánto y cómo imprimirlo, ya sin ningún tipo de restricciones, al no requerirse respaldo, y además puede echar a mano a su creación cuando las cosas se ponen difíciles, tendrá una ventaja considerable con respecto a los demás agentes económicos. Un tema central para entender el sistema en el que todos somos jugadores obligados es conocer en manos de quienes están esas decisiones. Esto es, de aumentar o disminuir la oferta monetaria de dólares. La respuesta obvia es que está en manos del poderoso Banco Central de Estados Unidos. El sistema de la Reserva Federal es la Fed, como se la conoce popularmente, quien decide la cantidad de dólares que habrá en circulación, pero la Fed no es un ente público gubernamental. Si leyó bien, es un ente público gubernamental, sí, leyó bien, sino un consorcio público-privado en donde tienen participación. La Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal como el aspecto público del sistema, y 12 bancos de la Reserva Federal en los 12 distritos por la parte privada. Según la ley de la Reserva Federal de 1913, cada uno de estos 12 bancos son propiedad de sus bancos comerciales miembros, los que originalmente aportaron el capital para mantenerlos en funcionamiento, pero estos 12 bancos no tienen igual peso. Por lejos, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York
es el más importante por cantidad de activos aquí y aquí, y por peso político, dado que es desde donde se aplica la política monetaria de Estados Unidos con influencia global. Es el único de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal que cuenta con una mesa de operaciones con contacto directo con Wall Street y tiene un lugar permanente en el FOMC, Comité de Mercado Abierto Federal. Por otro lado, y para licuar aún más el poder público sobre esta institución, la Fed es autónoma, es decir, opera independientemente del gobierno federal estadounidense y por lo tanto no recibe órdenes ni de la Casa Blanca ni del Congreso estadounidense. Recién con la crisis de 2008 y luego del millonario salvataje al sector financiero, se consiguió que el Poder Legislativo realizara una auditoría ex post a ciertas actividades de la Fed. Es más, esas mismas reservas federales, propiedad de los bancos miembros en sus distritos, regulan a esos mismos bancos. Para entender la organización del sistema de la Reserva Federal, existe una figura de organización del sistema de la Reserva Federal, encabezada por Junta de Gobernantes, 7 miembros elegidos por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado. FOMC, Comité del Mercado Abierto Federal, los 7 miembros de la Junta de Gobernadores, más el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, más 4 de los 12 presidentes de los bancos de la Reserva Federal. El FOMC es el principal órgano de la política monetaria de los Estados Unidos. Bancos de la Reserva Federal. 12 bancos operando 25 sucursales y 9 oficinas adicionales. Cada banco tiene 9 directores. 3 clases A que representan a la banca. 3 clases B que representan al público, elegidos por los bancos comerciales, miembros de tamaños grandes, medianos y pequeños, y 3 clases C, elegidos por la Junta de Gobernadores que representan al público. Los directores de cada banco eligen un presidente, un vicepresidente, cuya elección y salario es aprobada por la Junta de Gobernadores. Los salarios de los empleados de los bancos también son aprobados por la Junta de Gobernadores. Bancos comerciales miembros. 3.400 bancos en el año de 1999. Clasifican por tamaño grandes, medianos y pequeños, y así cada uno de ellos elige un director clase A y clase B en cada banco de la Reserva Federal. Consejo Federal de Asesoramiento. Asesora a la Junta de Gobernadores. Está conformado por 12 miembros, uno por cada distrito, y son elegidos por los directores de cada banco de la Reserva Federal. El impacto de las decisiones de la Fed. Este consorcio que opera en una confusa esfera público-privada y que no responde a órdenes del gobierno
y cuya constitución y elecciones de sus miembros no es muy transparente, es no solo el que tiene a su cargo la supervisión de las instituciones bancarias y financieras de Estados Unidos, sino el que termina decidiendo aspectos claves de la economía global al decidir la política monetaria de la moneda hegemónica internacional, bajando o aumentar las tasas de interés. Esta simple decisión genera una cadena de impactos que terminan afectando el empleo mundial, los presupuestos de los hogares, los presupuestos de los países. Se encarece su deuda, los tipos de cambio y por ende la competitividad misma de las industrias del mundo. Es decir, sus decisiones impactan en la vida cotidiana de los habitantes del globo. No nos equivocaríamos en decir que es una de las instituciones más poderosas del mundo y no precisamente una sobre la que tengamos alguna incidencia los ciudadanos. Tampoco nos equivocaríamos si dijéramos que los que forman parte de ella, los bancos comerciales estadounidenses que integran los 12 bancos del sistema de la Reserva Federal, suelen quedar a salvo de cualquiera de estos impactos y beneficiarse mucho de sus decisiones. El tema de la Fed y el dinero fiduciario es un tema muy complejo, así que nos abocaremos aquí solo a la cuestión de su propiedad y los beneficios o conflictos de intereses para quienes la integran y cómo esto impacta globalmente. ¿Quiénes son los dueños de la Fed de Nueva York? Uno de los mayores indicadores del nivel de opacidad de una institución de semejante influencia global es la falta de información sobre qué participación accionaria tienen los más de 70 bancos comerciales miembros de la Fed de Nueva York. El número en acciones se basa en un porcentaje del capital y el superávit de cada banco miembro, pero hasta hace poco que porcentajes tenían cada uno era una información no revelada y hoy cuesta mucho encontrarla. No está en la página web de la Reserva, ni en Wikipedia, ni en artículos de los medios tradicionales. Pero en febrero de 2020 la publicación Institutional Investor presentó un requerimiento de acceso a la información pública a la Fed de Nueva York, preguntando por las participaciones en el capital social de sus miembros desde 2007 a 2018, una información básica de transparencia que debería ser pública y al alcance de cualquiera. Y la Fed respondió. En 2018, el Citibank era la institución número 1 de la lista con 87.9 millones de acciones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, es decir, el 42.8% del total. El accionista número 2 era JP Morgan Chase Bank con 60.6 millones de acciones, lo que equivale al 29.5% del total. En otras palabras, los dos bancos juntos controlaban casi 3/4 partes del capital social del banco regional más importante
del sistema de la Reserva Federal. A partir de Citibank y JP Morgan se produce una fuerte caída de las participaciones. El banco Morgan Stanley posee 4.8 millones en su filial Morgan Stanley Private Bank, 2.8 millones de acciones, lo que supone una participación combinada de 3.7% en la Fed de Nueva York. Goldman Sachs Bank USA poseía 8.3 millones de acciones, lo que equivale al 4% del total, y Bank of New York Mellon tenía 7.2 millones de acciones, o el 3.5%. Algunos de los grandes tenedores son filiales de bancos extranjeros. HSBC Bank USA, parte de HSBC Holdings PLC con sede en Londres, poseía 12.6 millones de acciones, o el 6.1% del total de la Fed. El Deutsche Bank Trust Company Americas era propietaria del 1.7 millones de acciones y Deutsche Bank Trust Company de 60.678 acciones, para una participación combinada del 0.87%. Mitsu Bank USA, una filial de Mizuho Financial Group con sede en Tokio, poseía el 819.344 acciones. Industrial and Commercial Bank of China tenía 221.278 acciones. Hay decenas de propietarios más pequeños, desde el Bank of Cattaraugus, que poseía 180 acciones, hasta el Cayuga Lake National Bank con 375. Participación de bancos comerciales en el Banco de la Reserva Federal de New York. Banco Citigroup, 87.9 millones de acciones, sobre el total 42.80%. JP Morgan Chase Bank, 60.6 millones de acciones, 29.50% del total. HSBC Bank USA, 12.6 millones de acciones, 6%. Bank of New York Mellon, 7.2 millones de acciones, 4%. Deutsche Bank, 1.76 millones de acciones, 1%. Mitsubishi Bank, 819.344 acciones. Industrial and Commercial Bank of China, 221.278 acciones. Sin embargo, el hecho de que dos bancos poseían casi el 75% del capital de la Reserva Federal de New York constituye una señal de alarma, y esta concentración no ha cambiado mucho desde la crisis financiera de 2007,
JP Morgan poseía el 41.7% de las acciones de la Fed de Nueva York y Citibank el 36.6%, un 78.3% en total. De hecho, tampoco es una sorpresa dada la preeminencia del mismo grupo de actores desde su conformación en 1913. Téngase en cuenta que en sus inicios el Citibank era The National City Bank of New York, que en 1895 ya era el banco más grande de Estados Unidos. Es decir, los actores principales prácticamente no se han modificado desde los inicios de la Fed, más allá de algunos cambios de nombres. Los 15 mayores bancos de Estados Unidos en 2022 por activos, según las últimas cifras de la Reserva Federal. Rangos: 1. JP Morgan Chase and Company, 3.31 trillón. 2. Bank of America Corporation, 2.52 trillones. 3. Wells Fargo and Company, 1.78 trillones. 4. Citigroup Incorporation, 1.67 trillones. 5. US Bancorp, 564.16 billones. PNC Financial Service Group Incorporated, 551.90 billones. Truist Bank, 528.51 billones. Goldman Sachs Group, 434 billones. TD Group Holding, 423.65 billones. Capital One Financial Corp, 381.30 billones. Bank of New York Mellon Corp, 356.23 billones. State Street Corp, 311.06 billones. Fifth Third Bank, 209.70 billones. Silicon Valley Bank, 208.58 billones. Morgan Stanley, 191.92 billones. Pero si queremos ir hacia el fondo de la cuestión, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿quiénes constituyen el núcleo accionario de estos bancos? Si presionan en los links verán que la composición accionaria del Citi, del JP Morgan y de casi todos los grandes bancos, Morgan Stanley, Goldman Sachs,
HSBC Holdings PLC, Wells Fargo, Bank of America, Deutsche Bank, Trust Company, Mitsubishi Financial Group. La integran unas muy pocas empresas financieras con un llamativo denominador común: Vanguard Group, State Street Corporation, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs. A continuación presentamos la situación accionaria a julio de 2022 de ambos bancos mayoritarios de la Fed de Nueva York. Si se suman las participaciones institucionales y de fondos mutuos de Vanguard, estas alcanzan casi el 16%, adicionando las de BlackRock, y llegan a casi un 25% de participación, y con State Street un 30%. Pero hay que tener en cuenta que los demás accionistas de los bancos tienen también como accionistas mayoritarios a estos dos gigantes y a State Street. Puede hacer la prueba en Yahoo Finance poniendo el nombre en el buscador. Por lo tanto, la influencia de BlackRock y Vanguard va más allá del 25%. Y si intenta seguir entendiendo quién es el dueño, BlackRock, de Vanguard, de State Street, de Morgan Stanley, de Berkshire Hathaway, del Bank of New York Mellon, verá una telaraña de intermediarios en la que se repiten los mismos nombres, en los que todos son accionarios de todos y que en algunos casos esa información no aparece. Por ejemplo, en el caso de Vanguard. Por lo tanto, es realmente un núcleo muy reducido el que ejerce el control real sobre el sistema bancario del país norteamericano y del mundo. Para que tengamos una idea del poder de estos titanes financieros, si sumamos las tendencias de activos en manos de BlackRock y Vanguard, estarían alcanzando un estimado de 20 a 25 billones de dólares, igualando a los 23 billones de dólares del PBI de Estados Unidos, la primera economía mundial, y representando más del 20% del PBI mundial. Y estos mismos fondos son también los accionistas principales de las corporaciones que dominan la economía mundial. Pensemos en lo que significaría en la valuación de que BlackRock, Vanguard o State Street decidan vender su participación. Los grados de libertad de sus CEOs no son muy grandes. No hace falta entender mucho de economía para darse cuenta que cualquier intento de hacer algo nuevo y 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 distinto de lo que propone el sistema, ya sea a nivel individual o social, o generar una política que pueda perjudicar sus intereses, es sin excepción neutralizada por estos gigantes financieros. Es decir, que el mismo diseño institucional y político económico que hemos acordado globalmente o nos fue impuesto, la implementación misma de la política monetaria por parte de la Fed, realizada a través del sector bancario, es el que termina dando
al sector financiero un poder estructural real que, luego de décadas de liberalización de capitales y flujos financieros, termina sobrepasando a cualquier poder nacional e internacional. Pero importa la propiedad de las acciones Ya vimos la influencia global de la Fed y su política monetaria, pero nos queda por ver cuáles son las consecuencias de que sea determinada, al menos en parte, por bancos privados con intereses propios. ¿Qué peso tienen esos actores? ¿Funcionan los mecanismos para que las decisiones que se tomen tengan como objetivo el bien público? En primer lugar, según la reglamentación, la cantidad de acciones no desempeña ningún papel explícito en el complejo sistema electoral. Otra de las cosas no muy transparentes del sistema, que determina la composición del Consejo de Administración de la Fed. Cada banco, independientemente de la posición de acciones, solo tiene un voto para elegir a los directores del banco. A los directores del Banco Federal, su única responsabilidad como accionista, y las acciones de la Reserva Federal tampoco pueden negociarse o ponerse en garantía. Eso sí, cobran dividendos. Pero los bancos accionistas, como miembros de la Junta, claramente tienen la enorme ventaja de la intervención directa en la política monetaria, es decir, en la decisión de aumentar o bajar las tasas de interés y en la de aumentar o restringir la cantidad de dólares en circulación a través de la compra o venta de valores, generalmente bonos del gobierno, lo que les va a repercutir directamente en sus resultados. Además de contar con una información clave y de antemano para tomar sus decisiones de inversión. Durante los últimos años de la Fed ha hecho ambas cosas. Por un lado, ha implementado tasas de interés muy bajas. De hecho, vienen bajando desde los años 80 y recientemente llegaron a estar en menos de 1% por muchos años. Y por el otro lado, dado que las tasas ya no podían bajarse más, ha hecho uso de la otra herramienta de expansión monetaria denominada flexibilización cuantitativa, la compra de bonos del tesoro, y masivamente de un mercado enorme. La Fed tiene el 38% de los bonos del tesoro a un 10 y 30 años. Pero además, la mesa de operaciones de la Fed de Nueva York poseía el 25% de todos los vencimientos de la deuda del tesoro en circulación. Esto significa que se ha creado una demanda artificial de estos instrumentos que ha permitido tipos de interés mucho más bajos de lo que habrían sido de otro modo. Creación de dólares desde 2008 a 2022. Flexibilización cuantitativa 2008 a 2010. Se crearon 1.4 billones de dólares. Flexibilización cuantitativa 2, 2011-2012. Se crearon 0.56 billones de dólares. Flexibilización cuantitativa 3, 2013-2015.
se crearon 1.7 billones de dólares. Flexibilización cuantitativa 4, 2022-2019, se crearon 4.9 billones de dólares. Es decir, se ha venido promoviendo una política monetaria muy expansiva desde la crisis de 2008. Desde ese momento hasta 2020 los dólares en circulación se duplicaron y del 2020 hasta la fecha hubo un aumento de casi el 40%. Este dinero barato ha generado a nivel global un aumento del endeudamiento tanto de privados como de estos resultados. En 2014, la consultora McKinsey calculó que la deuda mundial ascendía a 199 billones de dólares, el 287% del PIB mundial. En 2022, pandemia de por medio, la deuda mundial alcanzó la cifra récord de 305 billones de dólares, el 348% del PIB global. En el caso de Estados Unidos, la deuda, 30 billones en relación con el PIB, al alcanzado una proporción del 130%, representaba el 50% del PBI, pero la deuda total incluida, la de los privados, es de 90 billones, más del 350% del PBI. En el pasado, los salarios aumentaban con el aumento de productividad, lo que permitía aumentar el gasto y por tanto la demanda y el crecimiento. En las últimas décadas, en cambio, la demanda y por tanto el crecimiento depende cada vez más de un mayor endeudamiento. En consecuencia, los hogares de muchos países estarán muy endeudados. En 2015, la deuda de los hogares como porcentaje de su ingreso familiar alcanzó el 150% en el Reino Unido, el 110% en Estados Unidos, el 203% en Australia y el 292% en Dinamarca. Una gran parte de esto se debe a los préstamos hipotecarios y tengamos en cuenta el grave impacto que supondría una subida en las tasas de interés de las hipotecas. El endeudamiento, en síntesis, ha llegado a definir la economía mundial misma en la búsqueda del crecimiento a través de la promoción del gasto para apuntalar la demanda global mundial. Una página muy interesante para chequear la deuda de los países en tiempo real es HTTPS www.us de BTClock.org, World Debt Clock HTML. Y para chequear la deuda de Estados Unidos es HTTPS www.usdebtclock.org. El mercado alcista más largo de la historia del mercado bursátil estadounidense. Alza que empezó justamente con los inicios de esta política monetaria expansiva en la crisis financiera en 2009 y duró 11 años
hasta que la pandemia del COVID-19 le puso fin. En este periodo, el índice Standard Poor's 500 tuvo ganancias de más del 400%. La trayectoria de ambas sugiere que el repunte del mercado no estuvo impulsado tanto por los fundamentos de las empresas y sus perspectivas futuras como por el respaldo de liquidez provista por la Reserva Federal. Es decir, que lo que hemos estado viendo en las últimas décadas es una economía impulsada por la deuda y la capitalización de los mercados financieros, que fue posible por la generosa política de la Fed que ellos integran, de creación de dinero. Nada de libre mercado, sino un mercado manipulado para el provecho de unos pocos, y por eso no puede sorprendernos la concentración de ingresos y riqueza que crece año tras año. Una burbuja financiera de casi todo lista para explotar en cualquier momento: inmuebles, criptomonedas, bolsa, y ya sabemos quienes van a estar haciendo negocios cuando esto suceda. Y entonces, ¿quiénes se terminaron beneficiando de las políticas de la Fed? ¿El público o el sector financiero? Los principales beneficiarios de la política de más de una década de tasas bajas y del proceso de crear dinero electrónicamente de la Fed, flexibilización cuantitativa que se usa para comprar activos financieros y bonos del Estado que son vendidos por los bancos comerciales y las instituciones financieras, han sido los bancos y las entidades financieras que han visto aumentar su liquidez, el precio de los bonos y las ganancias en el mercado de acciones. Los ingresos de los bancos desde 2010 a 2022 tuvieron un aumento del 26%. A continuación se presenta la evolución de los ingresos trimestrales netos de los bancos estadounidenses desde 1985 a 2022. Como puede verse, no han parado de incrementar sus ganancias, salvo en la crisis autoinfligida de 2008 y 2019, luego en la crisis de la pandemia que veremos luego. Y por otro lado, este dinero creado de la nada y puesto en el mercado de crédito a tasas bajísimas y jugando en el casino financiero, luego es utilizado en la economía real y utilizado para comprar bienes reales. Por eso, este mismo sector que ha visto crecer los fondos que manejan y su influencia en toda la economía mundial con este enorme esquema Ponzi financiero, está ahora comprando metales como plata y oro, y han visto aumentar su participación en la economía real desde la participación accionaria en las empresas más importantes, compra de bienes raíces y aquí tierras agrícolas y aquí, etcétera. Obviamente están en una posición muy favorable para hacer uso de esos recursos para comprar empresas en problemas, inmuebles, deuda en default, etcétera, cuando la subida de los tipos de interés dificulte el pago.
De hecho, el mayor propietario de inmuebles familiares y comerciales de Estados Unidos, Blackstone, adivine de quién es, prepara una cifra récord de 50.000 millones de dólares para hacer inversiones oportunas en el sector inmobiliario durante la próxima crisis, es decir, cuando las familias no puedan pagar sus hipotecas. Ahí estarán ellos para comprarlas a precio de remate. La profundización de la financiación de la economía global. Todo esto que estamos describiendo, esta inyección monumental de dinero sin ninguna dirección explícita hacia el sector productivo o real, lo que hizo fundamentalmente es continuar y profundizar la tendencia de inflar al sector financiero con respecto al sector de la economía real, valorizando capitales en la esfera financiera sin un acompañamiento paralelo del crecimiento de la producción y el comercio, cuando en realidad las finanzas no generan riquezas reales por sí mismas, sino a costa de extraer del sector productivo parte de los excedentes generados y de saquear a toda la sociedad de la riqueza acumulada. Es lo que se denomina financiación, es lo que se denomina financiarización de la economía, un proceso por el que los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras adquieren una mayor influencia y participación sobre la política económica y el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales, y finalmente una influencia sin precedentes en nuestra vida cotidiana. La investigación ha demostrado que la financiarización ha aumentado la desigualdad, ha frenado la inversión en la producción real, ha aumentado las presiones sobre los hogares y los individuos endeudados y ha provocado un declive en las instituciones democráticas. Como no puede ser de otra forma, ante tanto desbalance económico, según el Instituto de Economía Levy y el Instituto Transnacional, los principales efectos de la financiarización son elevar la importancia del sector financiero en relación al sector real, transferir ingresos del sector real al sector financiero, avance de la aplicación de criterios e incentivos financieros en toda la esfera de la vida cotidiana, industria, pensiones, naturaleza, materias primas, aumentar la desigualdad de ingresos, aumentar el estancamiento salarial, mayor inestabilidad global, aumento de la deuda y de las presiones sobre los hogares y países endeudados, afectación de la democracia debido a la gran injerencia de las instituciones financieras en la vida pública. Para que tengamos una idea del enorme crecimiento de este sector desde los inicios de la financiarización en los años 70 y 80, en 1990 el valor de los activos financieros mundiales era de 56 billones de dólares, el 263% del PIB mundial. Y en 2010 esa cifra alcanzó la asombrosa cifra de 219 billones de dólares, el 316% del PBI global. Los mercados financieros no solo han crecido en términos absolutos, sino que también se han expandido en términos relativos. El valor de las transacciones financieras mundiales superó rápidamente el de los negocios y el comercio de producción real. Por ejemplo, en 1973 la relación entre el valor de las transacciones de divisas y el comercio mundial era de 2 a 1. En 2004
esta relación llegó a ser de 90-1. En 2017 el valor total del comercio mundial era de 17.88 billones de dólares al año y las transacciones de divisas 5.1 billones de dólares al día. Así, llegados a 2022, el balance mundial del dinero mundial arroja los siguientes números en relación a los activos no tangibles, en gran parte digitales. Capitalización bursátil, 122 billones. Capitalización del mercado de Fortune 500, 22.6 billones. Capitalización del mercado de criptomonedas, 2 a 3 billones. Mercado de derivados estimado en más de $1 trillón. Estas enormes cantidades de dinero han promovido, como ya lo vimos antes, que los mercados de valores se desvincularan de la economía real. La dinámica bursátil, con la disponibilidad infinita de liquidez, ya no tiene que ver con facturación, beneficios o el futuro crecimiento de las empresas, y lo que propicia entonces es un aumento en la brecha de riqueza entre los ricos y pobres. ¿Y cómo le fue al resto de la gente? Ya vimos cómo le fue al sector financiero. Veamos ahora lo que sucedió con el resto de la gente, porque al fin y al cabo la promesa neoliberal era la del efecto derrame. Todas estas políticas se vienen realizando con el argumento de hacer crecer la economía y beneficiar a la gente, a los que están más abajo. Sin embargo, cuando uno mira los estudios de distribución de ingresos, lo que ha sucedido durante todas estas últimas décadas es todo lo contrario, una llamativa profundización de la desigualdad. En el caso de Estados Unidos vemos que el 10% de la población más rica, 12.9 millones de familias, tienen el 76% de la riqueza. El 40% de las familias que están en el medio, 51.5 millones de familias tienen el 22% de la riqueza. Y el 50% más pobre, 64.3 millones de familias, el 1% de la riqueza. ¿Qué significa esto en la práctica? Que al menos el 70% de la población mundial vive con 1.90 dólares por día o menos. Y esta concentración no es nueva, se viene produciendo desde hace décadas. Se nos muestra cómo a nivel mundial, en unos pocos años, del 2010 al 2015, el 1% más rico va creciendo en su participación en la riqueza global, mientras que el 99% restante pierde participación. El mismo fenómeno se repite en Estados Unidos de 1983 a 2016. El sector de ingresos altos pasó de tener el 60% a tener el 79% de la riqueza. El sector de ingresos medios pasó de tener el 32% al 17% de la riqueza. Y el de ingresos bajos del 7% a 4%. El resultado de cada política implementada ante cada nueva crisis
terminó con los más ricos siendo más ricos. Nunca nos salimos de este patrón. Durante la pandemia, por ejemplo, se produjo la transferencia de riquezas más rápida de la historia. En ese tiempo, la Fed creó 4.9 billones de dólares. En ese tiempo, la Fed creó 4.9 billones de dólares nuevos en su programa de flexibilización cuantitativa. Y los billonarios terminaron con 5 billones más en sus manos, pasando de un valor combinado de 8 billones a 13.1 billones. De hecho, durante este periodo se creó un nuevo multimillonario cada 30 horas. Pero cuanto más rico, más suerte. Los 10 hombres más ricos vieron duplicar su riqueza, pasando de 700,000 a 1.5 billones de dólares, poseyendo más riqueza que el 40% de la humanidad. Los ingresos del 99% de la humanidad, en cambio, empeoraron. Los trabajadores, en cambio, perdieron 3.7 billones en la pandemia. Como puede verse, del efecto derrame, nada. Otra cosa que viene creciendo es la brecha entre lo que ganan los CEO y los trabajadores. Los CEO de las 350 principales empresas estadounidenses ganaron una media de 18.9 millones de dólares en 2017. Esto supone una proporción de 312:1 sobre el trabajador medio de sus sectores. Y un gran cambio desde 1965, cuando la proporción era de solo 21, pero un estudio de hace un año muestra que la brecha se amplió de 670 veces más. Esto también es debido a la financiarización de los sueldos mediante la inclusión de acciones y bonos como parte de las retribuciones. Nos puede sorprender esta situación conociendo quiénes son los que deciden estas políticas. Es lógico que esto fuera el resultado. De hecho, el sector financiero ha consolidado todo el poder para decidir las reglas y para hacerlas cumplir o no según su criterio. Capitalismo de rescate. Otra ventaja con la que cuentan estos gigantes bancarios y financieros es que cuando la situación es difícil, siempre tienen acceso a la imprenta de dólares y a préstamos a tasas muy convenientes, y no importa la solvencia con la que cuenten. Más que una ventaja, es artilugio tramposo de los adalides de la libre competencia. Pueden tomar grandes riesgos y si aciertan a ganar en grande, y si les va mal, siempre tienen a la autoridad monetaria, que son ellos mismos, para que los rescate, o a la justicia, como sucedió con los bonos argentinos comprados por BlackRock a precio de remate en el default y después cobrados a valor nominal por orden judicial. Es decir, que juegan, pero con una red de contención que no existe para el resto del mercado, para el que se aplican las reglas darwinianas de la supervivencia del más apto. La Fed funciona entonces como un cártel bancario. Quedó muy claro para el que prestó atención. Durante la crisis financiera,
de 2007, 2008 y más recientemente, y con mucho menos prensa en el 2019 previo a la crisis del coronavirus. Crisis del 2008. Recordemos que en el otoño del 2008 las principales instituciones financieras estaban en graves problemas en todo el mundo porque había explotado una burbuja inmobiliaria y amenazaba con hacer caer a todo el sistema financiero internacional. Los bancos estaban comprometidos no solo con los préstamos de una burbuja, sino también en una compleja maraña de derivados. Cuando la burbuja empezó a desinflarse, amenazaba con hacer caer al sistema financiero internacional. En este contexto, los gobiernos de todo el mundo y especialmente la Fed se apresuraron a salvar a sus mayores instituciones financieras del colapso. En el salvataje se incluyó a instituciones que habían tomado riesgos irresponsables e incluso habían llevado a cabo esquemas fraudulentos. ¿Cómo lo hizo? Les compró directamente los activos financieros respaldados por hipotecas basura, inyectando liquidez en el sistema financiero. También compró bonos del tesoro. ¿De dónde salió el dinero? Se creó. Esa es, como sabemos, la naturaleza de la banca central en todo el mundo. La novedad en este caso es que la gran cantidad de dinero que la Fed creó en esa crisis no tenía precedentes. Para que tengamos una referencia, hasta el 2008, la Fed había creado un total neto de 800.000 millones de dólares. En los meses posteriores a la crisis financiera, esta cifra casi se triplicó hasta alcanzar casi 2.4 billones de dólares. Bajo una fuerte presión del Congreso de Estados Unidos, se llevó a cabo una auditoría parcial de la Reserva Federal, la primera desde que fuera creada, y unos años después, en enero de 2011, se hicieron públicos sus resultados. Se verifica que la asignación más de 16 billones de dólares a corporaciones y bancos de primer nivel internacional, supuestamente para la asistencia financiera durante y después de la crisis de 2008, dice Forbes. La auditoría continúa diciendo, apenas tuvo repercusión en los principales medios de comunicación, aunque los resultados son sin dudas de interés periodístico. El secretismo, la falta de transparencia e información es una de las principales características de la situación en las que nos encontramos. Hay una muy poca responsabilidad de las instituciones financieras y gubernamentales, apañada por muy poca indagación periodística. Todo queda en la oscuridad, lejos del conocimiento del público. Como cuenta Valentín Katasonov, la Fed, actuando sin publicidad, distribuyó préstamos casi sin interés a varios bancos por más de 16 billones de dólares. Los dueños del dinero se distribuyeron préstamos a sí mismos, es decir, aquellos bancos que son los principales accionistas de la Reserva Federal. Aquí haremos una pausa para continuar en la continuación con una lista de las instituciones beneficiarias
de los préstamos entre 2007 y 2010 según la auditoría pública de la GAO, US Government Accountability Office.